Buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos a este evento organizado por el CICE, los retos de la redacción académica para investigadores. Esta es una primera actividad en respuesta a una iniciativa que han tenido los grupos de investigación adscritos y afiliados al CICE, y a esta también necesidad de mejorar y desarrollar habilidad para difundir nuestras investigaciones y los resultados que tengamos de estudios que realicemos. Como sabemos, ahora es un requisito y es parte importante del trabajo de la investigación difundir nuestros resultados en revistas académicas cada vez más competitivas, cada vez más exigentes, ¿no? Por eso que se organizó este evento que busca compartir pautas generales y recomendaciones para la publicación en revistas académicas de investigaciones, especialmente en educación, ¿no? Eh, para esta primera actividad que vamos a desarrollar en este tema académica, contamos con participación de dos profesores de nuestra área, pero que además cuentan con mucha experiencia en estos temas, ¿no? Contamos con la profesora Rosa Fur, quien es doctor en Filosofía y Ciencias de Educación por la Universidad UNED de España, y también cuenta con maestrías en educación de la Universidad de San Marcos, y también con una maestría en ciencia social por la Universidad Católica, ¿no? Ella, como saben, es docente en el Departamento Académico de Educación de nuestra universidad, pero también directora de la revista de educación del Departamento de Educación. La revista Educación es una revista muy prestigiosa en nuestro medio. Ha sabido también una reputación y estar indexada y lograr su indexación en muchos catálogos importantes de la investigación en educación. Y es coordinadora también de Grupo de Investigación Educativa y Desarrollo Profesional Docente. Es un grupo adscrito al BRI y al CICE. También vamos a contar con la participación del doctor Luis Sime. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Rombo de los Países Bajos. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación y es director del CICE, coordinador del Perú de la Red Iberoamericana de Investigación en Posgrado de Educación, así como docente principal del Departamento de Educación de nuestra universidad. Es también un investigador registrado y reconocido en el registro de investigaciones nacionales del CONCITEC. Entonces también tiene a su cargo, y en su currículo, una serie de dedicaciones que lo califican para poder compartir con nosotros algunas sugerencias, ¿no? El programa que hemos preparado ahora es a partir de sus intervenciones en una pequeña presentación, y esperamos en una segunda parte de este evento contar con sus preguntas, comentarios y consultas. Entonces, sin mayor preámbulo, le daría la palabra a la profesora Rosa Tafur para que empiece. Muy bien, muchas gracias. Por favor, comenzamos la presentación. Bien, muchas gracias y gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a los retos de la redacción académica para investigadores. Siguiente, por favor. Yo voy a centrar mi participación en 3 puntos. Primero, las dificultades de la escritura en la redacción académica. Segundo, la relación de la escritura académica con la productividad científica. Y el tercer punto, la construcción científico-textual. Dada el tiempo, ¿no? El tiempo corto en que se va a producir mi participación, quiero aclarar que son unas pinceladas, son algunas ideas generales, son producto de reflexiones. Siguiente, por favor. Bien, yo quisiera que empezáramos partiendo de lo siguiente.
En una investigación realizada el año pasado en 4 universidades de Manizales, Colombia, en el que se encuestaron a 80 alumnos de posgrado, de 2 posgrados, y también a 20 docentes, en relación a cuál era su percepción sobre la redacción académica, se encontró mayormente lo siguiente, ¿no? Que les era difícil empezar a redactar, que tenían un léxico muy limitado, que no conocían el lenguaje científico de las revistas, entonces les era un poco difícil poder trabajar en ese sentido. El vocabulario que emplearan era informal y entonces se preocupaban, ¿no?, por cómo escribir. Era complicado escribir, les parecía también que les daba mucho estrés, ¿no? Por lo tanto, no empezaban la escritura inmediatamente, sino trataban de diferirla. Muy bien. Y entonces, esto nos indica de que la redacción académica no es muy fácil. La redacción académica, como cualquier otra redacción, implica, ¿no?, ciertas características, cierta estructura, ciertas habilidades que se pueden ir desarrollando y que se deben ir desarrollando. En el transcurso de mi participación voy a plantear, así como ahora en esta investigación, algunas otras que han salido desde la literatura en el tema. Siguiente, por favor. Y comenzamos diciendo que la redacción académica es una práctica del lenguaje. Pero esta práctica del lenguaje no es única, sino que se relaciona con las características de la ciencia y también con las formas y la metodología que se emplea en esa ciencia o en esa área de la ciencia para poder escribir. Entonces hay ciertos rasgos que distinguen la redacción académica de acuerdo a el área de la ciencia en la cual se escribe. Siguiente, por favor. Y encontramos que, que a través de la literatura, ¿no?, hay varios modelos que dan énfasis, y que han ido dando énfasis a diferentes aspectos en cuanto a la redacción académica. Y de acuerdo a Carlino, se plantean 4 modelos. El de operaciones cognitivas, ¿no?, donde se da mucho énfasis desde la redacción académica a lo que es el pensamiento comprensivo, a lo que es el pensamiento crítico, a lo que es el pensamiento creativo. Y dentro de este, o al interior de cada uno de estos tipos de pensamiento, a lo que son, por ejemplo, el análisis, la síntesis, la indagación, para ir descubriendo y para ir creando nuevo conocimiento, entre otros procesos, que los vamos a retomar dentro de un momento. Pero no solamente las operaciones cognitivas son las que dan importancia y dan un rumbo a lo que es la redacción académica, sino también los contextos cercanos. ¿Qué implica estos contextos cercanos? Bueno, aquello que tiene que ver tanto con quien escribe como con las características de la comunidad a la cual va dirigida o dirigido este escrito. Como quiera que la redacción académica es una práctica social, va dirigido a un conjunto de personas con ciertas características, con un perfil determinado, y entonces tendría que ir precisamente adaptada y relacionada con lo que se espera de ella desde esta comunidad académica. Por eso se habla de contextos cercanos. Pero también hay otro modelo en el cual se dice que hay ciertas, o pueden haber ciertas limitaciones, o pueden haber ciertas posibilidades de promoción desde las prácticas, tanto de enseñanza que desde tiempos anteriores, desde épocas formativas o de etapas formativas anteriores, se han ido desarrollando en la persona. Se entiende que, o se entendería, que desde la educación inicial se debería ir trabajando el desarrollo de operaciones cognitivas desde la enseñanza y desde el aprendizaje. De igual forma,
esto tendría que ir acrecentándose en la primaria, secundaria, y cuando se lleva a una educación superior, llámese a un posgrado, tendría que haber ahí, ¿no?, algún reflejo de estas habilidades desarrolladas. Sin embargo, no necesariamente es así. Se encuentra desde la literatura también, diferentes investigaciones, que se llega al posgrado o a los posgrados y hay muchas falencias, porque no necesariamente todas las personas que estudian los posgrados han tenido este desarrollo cognitivo desde sus etapas formativas anteriores. Entonces, esto de alguna manera dificulta, ¿no?, el éxito de la escritura de un texto. Y por último, otro modelo que habla de las culturas de los autores, que van a imprimirle ciertas características, ¿no?, ciertas características, ciertas formas de ver, ¿no?, el tema, y lógicamente de poderlos desarrollar desde sus propias miradas. Muy bien, siguiente por favor. Teniendo entonces todo este preámbulo, nosotros podemos decir lo siguiente, que muchas veces cuando se quiere desarrollar una redacción académica o una escritura académica, hay ciertos prejuicios. Y estos prejuicios tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones como que escribir es propio de algunas personas que han nacido con ese don o que tienen ciertas características especiales que les permite, ¿no?, desarrollar esa habilidad, lo cual no es así. Otros prejuicios también tienen que ver con que la escritura académica, sobre todo en un posgrado, cuando se hace una tesis o cuando se hace un informe de una investigación, basta con poner un conjunto de citas, reflexionar sobre ellas o de repente no, parafrasearlas, ¿no?, y no necesariamente tampoco colocar los créditos del autor ni la voz del investigador, lo cual tampoco es cierto. Entonces, estas series de prejuicios, entre otros, son los que también dificultan lo que es una redacción adecuada. No hay que perder de vista que la redacción académica tiene que evidenciar una clara elaboración, una elaboración ordenada y una construcción del conocimiento. Por lo tanto, implica revisiones continuas, deshacer y volver a hacer el texto las veces que sean necesarias. Siguiente, por favor. A propósito de investigaciones, en el año 2013 en México se realizó otra investigación en relación a cuáles son las habilidades de redacción académica de un grupo de estudiantes de posgrado, de una maestría en educación, en modalidad distancia, en un curso denominado Proyectos 1. Y se encontró que había muchas dificultades en el manejo de la redacción, habían problemas de ortografía, habían problemas de hilación de párrafos, de estructuración de los mismos, también habían problemas en el manejo de citas, de referencias, falta de precisión, etc. Entonces nos damos cuenta que en esta segunda investigación, de igual manera, hay características similares a la primera. Si nosotros seguimos o siguiéramos mostrando algunas otras investigaciones sobre redacción académica y que tienen que ver con lo que se denominan los escritores noveles, o en todo caso profesionales que recién están empezando a escribir, o por el contrario, estudiantes de últimos grados o de maestrías o de doctorados, fundamentalmente de doctorados que recién están empezando a escribir, diríamos que también tienen las mismas características. Por ello, por favor, siguiente. Carlino ha clasificado las dificultades de escritura en la redacción académica en 4 grandes grupos. Una primera dificultad tiene que ver en la forma como es que la persona que escribe tiene una perspectiva de aquello que escribe, es decir, una perspectiva denominada del autor. A diferencia de los escritores que son profesionales o que tienen
mucha experiencia, que tienen una perspectiva desde el lector. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno escribe desde una perspectiva del autor, lo que hace fundamentalmente es ir contando con una lógica determinada, con la propia lógica, todo aquello que va descubriendo. Porque le es fácil para uno hacerlo y porque no necesariamente se pone en la perspectiva del lector. De tal manera que a veces la persona que escribe cree que todo está bastante claro, y para él está claro porque está metido dentro de la investigación y dentro de la escritura. Sin embargo, la persona que lee no necesariamente lo tiene claro y más bien tiene dificultades en poder encontrar las ideas principales. En cambio, cuando se escribe desde la prosa, desde la perspectiva del lector, el autor se pone en una posibilidad de características del lector. O sea, ¿quién es la persona o las personas a las cuales va dirigido mi texto? ¿Cuál es la finalidad que tengo para que al leer el texto los lectores puedan sacar tales y tales elementos importantes, que es lo que me interesa transmitir? Entonces eso implica una lógica distinta, ¿no? Implica no una secuencia lógica de pensamiento de acuerdo a cómo se ha ido encontrando la información, sino implica pensar desde la postura de ese lector. Otra dificultad es desaprovechar la potencialidad epistémica del escribir. Una persona, un investigador, un escritor que recién está iniciándose en esta tarea, seguramente que va a darle mucha importancia a lo que dicen los diferentes autores en relación al tema, pero no necesariamente puede que haga un análisis intertextual, no necesariamente un análisis del texto con el contexto cercano. No necesariamente, y nuevamente regresamos a la dificultad anterior, se pone en las características del lector. De tal manera de que así pierde la posibilidad de crear, de generar un nuevo conocimiento, ¿no? Ese análisis que se tendría que hacer para poder sacar ciertas conclusiones, inferencias, para poder generar, ¿no?, nuevas formas, propuestas, etcétera, queda de lado. Otra dificultad es revisar la superficie del texto. Muchas veces en la revisión de la superficie del texto, la revisión del texto implica fundamentalmente revisar cuestiones de forma, ¿no? Ortografía, párrafos, conectores, en fin. Sin embargo, sí es importante que se pueda dar un vuelco, si es necesario, a todo el texto, de tal manera que éste pueda tener la lógica de la cual dijimos hace un momento, desde la prosa, ¿no?, del lector. Hay una metáfora muy interesante a propósito de esta revisión superficial, y es comparar el texto que se está realizando con un bloque de cemento, ¿no? Este bloque de cemento todavía no se fragua, y cuando se frague va a ser bien difícil que se pueda romper, que se pueda rehacer. Se van a necesitar herramientas que tengan que ver, por ejemplo, con dinamita o con algún otro medio que permita que se pueda rehacer totalmente. Y eso es lo que nos dicen los autores que ocurre muchas veces con los investigadores o los escritores que recién están empezando. O sea, no hay un espacio para poder rehacer todo el texto, voltearlo completamente, ¿no?, y sacar aquellas ideas importantes a flote. Lo que sí ocurre con el otro tipo de investigadores y de escritores. Por último, postergar el momento de empezar a escribir. Eso ya lo hemos visto en la primera investigación que presenté, que tiene que ver con estas percepciones en los cuatro posgrados en Colombia, y que como escribir pues algo nuevo, da ansiedad, da preocupación,
da angustia, entonces mejor hay que dejarlo para más adelante. Pero también ocurre cuando se tiene una práctica en la que se lee, pero no se llega a concretar nada por escrito. De tal manera de que al final de varias lecturas, al final de mucha información, pueden ir faltando o dejándose de lado muchas cosas, ¿no?, que se quedaron, entre comillas, en el tintero y que después en el momento de escribir no van a salir a luz, ¿no? Entonces sí, habría que ser metódico en el sentido de que este análisis intertextual, este recoger información pueda ser también, ¿no?, de una forma sistemática, leer y poder anotar. Siguiente, por favor. Frente a esto, ¿cómo se puede hacer para realizar una elaboración propia sustentada en una información pertinente y confiable? ¿Qué recursos de escritura se pueden usar para insertarse en una comunidad discursiva? O sea, para pensar en aquellas personas que van a leer lo que estamos escribiendo. Siguiente, por favor. Bien, aquí algunas ideas. Es un poco difícil salir de ser un consumidor de escrituras para poder asumir el rol de productor, ¿no? Porque hay que pensar que hay que ser productor de nuevos saberes. Hay que escribir y trabajar sobre el pensamiento, es decir, una reflexión que surja a través de la escritura es diferente a una reflexión que se hace para poder escribir. Los dos son importantes. Hay un movimiento que se denomina escribir a través del currículo, que es una herramienta que se emplea en muchos posgrados para poder ejercitar a los estudiantes en la redacción académica. Este movimiento ha surgido en los años 80, hace ya bastante tiempo, y consiste en que se emplee la escritura de textos en los diferentes cursos o en las diferentes disciplinas que se emplean en los posgrados, de tal manera de que, por eso se dice a través del currículo, se vaya haciendo un hábito la escritura, y de tal manera que desde cada uno de los cursos se pueda ir limando y mejorando estas habilidades. Lógicamente que hay que pensar que el docente muchas veces va a la parte que es el contenido mismo, dejando de lado quizás la forma o asumiendo que estas habilidades ya han sido desarrolladas o han debido ser desarrolladas antes. Pero bueno, desde este movimiento la idea es que no se presuponga que las habilidades de escritura han sido desarrolladas antes, sino que se vaya formando o potenciando las mismas a la par que se va formando al profesional en el posgrado. Dentro de este movimiento se plantea también que es un método para pensar, por lo tanto, no se puede, digamos, solamente suplir esta falencia o esta carencia en los estudiantes con algún taller o con algún trabajo esporádico, que también es muy bueno, pero mucho mejor si es que se incorpora, repito, al currículo de acuerdo a este movimiento. Siguiente. Bien, y entonces, algunas ideas para poder realizar una construcción científico-textual. Y volvemos a los tres tipos de pensamiento, ¿no?, a estas habilidades cognitivas de las cuales hablamos al inicio de las diapositivas, ¿no?, que tienen que ver con el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, ¿no?, y el pensamiento comprensivo. Crítico, reflexivo, creativo y comprensivo. Bien, comenzamos por el pensamiento comprensivo. La idea es entonces que desde cada uno de los textos que uno va elaborando, se pueda realizar semejanzas y diferencias entre los diferentes textos, un análisis que permita no solamente hacer este análisis intertextual, sino también del texto con el contexto. Que haya una clasificación que implique una jerarquización de ideas,
¿no? De tal manera que las ideas principales, bueno, sean las más identificables y de esa manera vaya haciéndose pues una jerarquía. Este análisis y esta síntesis que se va trabajando en el momento en que se va apostando por una postura de la persona que escribe, por la voz de la persona que escribe, creo que es muy importante también, porque va asumiendo una posición en relación al tema, va interpelando, ¿no? Va dialogando con los autores, y de esa forma también va escribiendo y creando conocimiento. Siguiente, por favor. En el caso del pensamiento crítico, implica para este autor, Sainz, dos grandes aspectos. Primero, cómo solucionar problemas que se van dando en el momento de la escritura. ¿Y cuáles serían estos problemas? Por ejemplo, cómo hacer para descubrir que la información es fiable, cómo hacer para que haya una relevancia, ¿no? Y que se evidencie la relevancia del tema en relación a la profundidad, a la amplitud, en relación al sentido lógico, y eso tiene que ver también con examinar el contenido. Algunas preguntas que uno puede hacerse, con, por ejemplo, sobre la realidad, preguntas sobre la realidad, preguntarse sobre la coherencia de las propias ideas que uno tiene en relación a las ideas y a los juicios, ¿no? Ajenos que tienen que ver con los temas y tienen que ver con la bibliografía que se está trabajando, ver la pertinencia de los juicios emitidos, y en ese sentido ir desarrollando capacidades cognitivas como la investigación, la interpretación, la predicción, el razonamiento analógico, el razonamiento deductivo, entre otros. Siguiente. Y en relación al pensamiento creativo, que dicho sea de paso se suma a los dos anteriores porque son la base para este, implica una generación de ideas, implica establecimiento de relaciones para descubrir y demostrar conexiones, para comparar información de diferentes fuentes. De igual manera, crear metáforas, producir imágenes, emprender ciertas pequeñas metas, las cuales se va a ir alcanzando desde el texto, ¿no? Para poder ir asegurando, ¿no? ese hilo conductor en él, sobre todo pensando, repito, en el lector. Muy bien, yo espero que estas pinceladas que se han dado en relación a redacción académica puedan de alguna manera ayudar o hacer mucho más claro lo que este tema significa. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Rosa, muchas gracias. Entonces, me gustó mucho este ejemplo del bloque de concreto. Le pasaría entonces ahora la palabra a Luis Sime. Entonces puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, por supuesto. Más bien aprovecho mientras haces eso para pedir nuevamente disculpas por este problema que hemos en el enlace y dar la bienvenida a todos y todas que nos acompañan esta tarde. Se ve ya, Bien. Lucho. ¿Se puede ver? Sí. Ya. Bien, buenas con todos, con todas. Yo quería compartir, a ver si me da el tiempo, cuatro ideas generales. Una es algo más de contextualización, porque me parece importante reconocer cuál es el punto de partida que tenemos, ¿no? Como comunidad de investigación del Departamento de Educación, ¿no? Y lo voy a hacer aquí compartiéndoles este programa. Dicho sea de paso, es un programa que descubrí que se llama el OneNote. Ustedes lo deben tener como aplicativo gratuito de la suite de Office, de Microsoft Office, y que me parece un programa muy, muy bueno para poder redactar, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, mi presentación está aquí, pero acá tengo otras pestañas que voy a ir abriéndolas para complementar mi presentación, ¿no?
Y lo interesante es que en cada una de estas pestañas yo puedo escribir y si se dan cuenta se abre un recuadro y cada cosa que pongo acá es independiente de otro recuadro que yo quisiera abrir y que me permite inclusive, como se han dado cuenta, incorporar diferentes links, ¿no? Y entonces es muy útil para poder redactar. Por ejemplo, miren este ejemplo. Este es un libro que estoy haciendo. Este es el índice del libro. Y arriba están los capítulos o secciones que yo he creado, ¿no? Y la ventaja de esto es que me permite, por ejemplo, este es el capítulo 1. Como le dije, lo que yo pongo en un lado es independiente del otro, ¿no? Entonces acá yo he puesto el texto, acá son ideas sueltas que pongo, y al otro lado lo que he puesto es la bibliografía que estoy utilizando para construir el texto, ¿verdad? Entonces ya no tengo, ¿de qué me ahorra esto? Me ahorra el no estar poniendo, por ejemplo, la bibliografía al final o en otro, o abrir otra ventana y estar a cada rato yendo al final, abrir otra ventana, todo ese tema, aquí me lo soluciona rápido, ¿no? Y esto yo puedo compartirlo, puedo copiar y pegarlo, las partes que yo quiera en otro, en un Word aparte, etcétera, 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 ¿verdad? Y me permite tener una mirada panorámica de todo lo que voy haciendo arriba, ¿no? Es extraordinario, se los sugiero que lo prueben para ver si les acomoda, ¿no? Cada uno tiene su estilo, pero particularmente para mí me ha sido un descubrimiento extraordinario para lo que es redactar artículos, redactar, ¿no? Por ejemplo, este es otro capítulo que lo estoy todavía armando, ahí pongo ideas sueltas que yo las puedo mover, ¿se dan cuenta cómo puedo moverlas? ¿No? Puedo anularla, acá yo puedo abrir y poner otra idea suelta, entonces es un texto que me permite hacer un proceso de construcción muy flexible, muy dinámico, ¿no? Y en ese sentido me parece valioso. Bueno, pero la sesión de hoy no era para eso exactamente, pero quería yo aprovechar y acá lo que tengo a la mano izquierda son la cantidad de blocs de notas o carpetas o archivos, como queramos llamarle. Entonces ahí tengo todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces regresemos acá y solamente era como una cuestión adicional, porque yo pienso que en esta época tenemos que aprovechar al máximo los recursos TICs y programas que nos faciliten un nivel de productividad en nuestra redacción, además de todas las cosas que por supuesto Rosa ha señalado, ¿no? Este simplemente es un programa nada más, ¿no? Bien, entonces decía que quiero empezar reconociendo nuestra trayectoria, porque siempre es bueno reconocer cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Como comunidad investigadora. Entonces, en el estudio que yo hice hace un tiempito, y que se los compartí, pero que lo recuerdo, ahí tomábamos conciencia de qué somos en términos de publicaciones, ¿no? Y veíamos cómo tenemos una alta producción de ponencias, ¿no? Representada en esta línea que está muy elevada por encima de los otros tipos de productos. Tenemos la segunda línea, que es la azul, o celeste o grueso, que es la de artículos, que es la que ahora nos interesa trabajar y que se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido con subidas y bajadas, ¿no? Entonces, esa es la línea que nosotros quisiéramos fortalecer. Y luego viene la línea de los libros, ¿no? Y otros, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que esta línea de artículos crezca, ¿no es cierto? Esté más cerca de ponencias, y lo ideal sería que las ponencias, que muchas de las ponencias, la mayoría de las ponencias nuestras, no son a texto completo, ¿verdad? O sea, ahí donde vamos a presentar nuestra ponencia, solamente nos piden un resumen y no el texto completo. Entonces, lo ideal es que esas ponencias se deriven, se transformen en el texto completo, como más tarde lo voy a mostrar con un artículo de Carmen Díaz, ¿no? Entonces, eso es el problema en el que estamos, ¿no? Que no podemos todavía sostener una productividad de artículos ascendente, permanente, y las ponencias no podemos transformarlas todavía en artículos. Bien, acá está propiamente dicho nuestra distribución anual de artículos. Nosotros hemos pasado de ser unos investigadores con producción endógena, que producíamos mayormente en nuestra revista Educación de la PUC, ¿no?
hacer una comunidad que sea diversificado, ¿no? Donde ya hemos entrado a producir en revistas internacionales, ¿no? Como se ve en la línea verde oscura, ¿no? Pero esto tiene subidas y bajadas muy abismales, ¿no? De una subida tremenda, una bajada tremenda, otra subida, y así estamos, ¿verdad? Entonces, esto también tendríamos que encontrarle una estabilidad, ¿no? Y una diversificación, ¿no? Por supuesto que antes también teníamos el hecho que la revista Educación no tenía un protocolo como ahora de revisión de pares, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, cuando producimos en nuestra revista, a diferencia de décadas anteriores, pasa por una revisión de pares muy estandarizada, ¿no? Muy como otras revistas, y eso está muy bueno. En eso hemos avanzado, ¿no? Y el otro tema que quería decirles, porque luego lo voy a retomar, es el tema de las coautorías, ¿no? En realidad, nuestro nivel de coautoría es reducido, ¿no? Producimos mucho más a nivel individual. Entonces, esto es nuestro punto de partida, y lo que queremos es promover la publicación de artículos, pero como parte de un grupo de investigación versus publicaciones individuales, que es lo que más ha predominado. Por eso marcaba esta tabla, este gráfico, perdón, ¿no? Entonces, la gran pregunta que tenemos es cómo, aprovechando todo lo que nos ha dicho Rosa, ¿no? ¿Cómo pasamos a una producción que ya no es totalmente individual, que yo produzco individualmente, sino que es una producción que está canalizada por un colectivo, por un grupo de investigación? Y eso implica una experiencia de planificación de mediano plazo, ¿no? ¿No? Porque ningún artículo es para el corto plazo, ¿verdad? Todo es para, en la producción académica, todo es para el mediano y para el largo plazo, ¿verdad? ¿No? Más adelante vamos a ver cuánto tiempo se toman los textos en ser revisados, pero una cosa es cuando uno le envía, otra cosa es el proceso previo de toda la elaboración, del estudio, ¿no? ¿No? Y en nuestro caso, cuando queremos publicar canalizados como parte del plan de trabajo de un grupo de investigación, pues definitivamente es una experiencia colaborativa de aprendizaje, ¿no? ¿No? Donde aprendemos a partir del producto que tú vas a enviar o que tú vas a enviar conmigo, ¿no? Vamos a aprender todos. Todos tenemos que aprender de cada texto que se publica, que se envía, y es importantísimo tomar conciencia de los problemas que hubo, etcétera, de todos los detalles al máximo para que el próximo envío sea de mayor calidad y tenga menos problemas de aprobación, ¿verdad? Entonces, eso lo hace todavía más de mediano plazo. ¿Por qué? Porque significa que tenemos que pasar por una experiencia interna de diálogo de la producción que hacemos. Aunque yo voy a publicar con mi nombre, pero dado que este artículo está previsto como parte del grupo en su plan de trabajo, pues yo tengo que recibir las opiniones de ustedes, de mi grupo. Si no, ¿para qué estoy en un grupo? Eso es algo tremendamente importante. Estamos cambiando de paradigma de producción, de una producción extremadamente individual a una producción que está mediada por un colectivo, lo cual no niega que yo pueda seguir produciendo como individuo, pero mi producción está mediada por este grupo que tiene un plan de trabajo y que está formalizado y que se ha comprometido con el CICE, se ha comprometido con el BRI, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y publicar un artículo implica también una experiencia de acumulación creciente de conocimientos especializados, ¿verdad? Entonces, este grupo se está enriqueciendo, se está empoderando como un grupo de especialistas de alto nivel, ¿verdad? Y por lo tanto, con este artículo estamos creciendo en esa acumulación de conocimientos altamente especializados. Por eso es que el grupo tiene este nombre, por eso es que el grupo tiene determinadas líneas de investigación o temas específicos, ¿verdad? Lo que hacemos con el grupo es superar esa tendencia a la dispersión temática, ¿no es cierto? Y que yo publico de todo, yo soy todista, yo publico de todo, ¿verdad? ¿No? Es parte de la experiencia, por lo menos mía, ¿no? Yo en una época tenía temas muy dispersos, ¿verdad? ¿No?
Entonces, el grupo lo que hace es decir, oye, tú no puedes, o sea, si entras al grupo tienes que algo de tu tiempo priorizarlo para publicaciones en base a estas líneas de alta especialización. Si no, no tiene sentido que estés en el grupo. Sigue publicando por otro lado, por tu cuenta, lo que quieras, pues ya es un problema tuyo, ¿no? Y el publicar artículos fortalece nuestra identidad como investigadores, ¿no? En el sentido que no hay investigador si no hay producción. Y yo me defino como docente investigador si yo produzco, ¿verdad? Y si además mi producción está vinculada a un grupo de investigación, ¿no? Entonces es algo importante que lo voy a retomar. Por favor, me avisas, Temis, cuando me falten 3 minutitos. Siguiendo con esto de la contextualización, porque me interesa mucho que podamos partir de tierra firme, ¿verdad? ¿De dónde partimos? Ahora quisiera hacer algo más específico a los grupos del CICE, ¿verdad? Los grupos del CICE, que están vinculados al CICE, tenemos de dos tipos, los que están vinculados al CICE y al BRI y los que están solo vinculados al CICE, ¿verdad? Porque habíamos dicho que esto es así de flexible, ¿no? El grupo que quiera mantenerse en el CICE y no al BRI y no reconocido por el BRI, no hay ningún problema. En algún momento ese grupo solo vinculado al CICE podrá, si así lo establece el grupo, pedir el reconocimiento del BRI o no, ¿verdad? O puede pasar lo contrario, que un grupo que está en el CICE y al haber reconocido en el BRI, por alguna razón el BRI ya no lo quiere reconocer, porque tuvo una crisis, etcétera, etcétera. Pero el grupo puede mantenerse en el CICE, ¿no es cierto? Si hay compromisos de por medio de reactivar el grupo, de superar la crisis que se tuvo, porque los grupos son como las personas, no tenemos trayectorias lineales, ¿verdad? Tenemos nuestra crisis, nuestros bajones por a veces razón, ¿no? Como el que me pasó ayer por la segunda dosis, que tuvo su efecto en mi caso. Entonces, los grupos también tienen sus problemas, ¿verdad? Entonces, esto es así. Entonces, los grupos que son del CICE y adscritos al BRI, reconocidos por el BRI, son estos dos, uno del 2018 y otro 2019. Entonces, ustedes, nosotros, me incluyo, porque yo soy el coordinador del grupo primero, lo fue primero Carmen Díaz, ahora soy yo, tenemos que pensar muy estratégicamente nuestra producción, porque no solamente hay un compromiso con el CICE, sino también un compromiso con el BRI, y el BRI tiene criterios que son diferentes al CICE para evaluar. Nosotros en el CICE evaluamos el plan de trabajo, en qué medida se pudo lograr, qué problemas hubo, qué avances hubo. Pero el BRI no va a mirar más allá que tu plan de trabajo. El BRI va a mirarte con estos criterios que están acá, que son los que he puesto aquí. ¿De acuerdo? Artículos en revistas indizadas, en Web of Science, en Scopus, y eso tiene un puntaje. Si estás en el cuartil 1, tiene 6 puntos. Si estás en el cuartil 2, tiene 5 puntos. Si estás en el cuartil 3 o 4, y otros índices reconocidos en el marco de reconocimiento de las prestaciones tienen 3 puntos, ¿verdad? Entonces, los que hemos hecho el esfuerzo de que también además nos reconozca el BRI, pues vamos a ser evaluados de esta manera. Y por supuesto con otros criterios de otro tipo de publicación. Si se dan cuenta, para el BRI, acá hay una tabla que he puesto, ¿no? Que dice puntajes mínimos para grupos dirigentes reconocidos entre 2013 y 2017. O sea que esto es para los grupos que han sido reconocidos hasta el 2017. Todavía no nos toca a nosotros, ¿no? Pero si nos tocara a nosotros, si esto se mantuviera, estos son los rubros de evaluación, productos de nuevo conocimiento, que es lo que más vale, 10 puntos. Fíjese, contribución individual, investigación no aplica, ¿no? Lo que están haciendo valer es estos tres rubros, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que exactamente ellos están queriendo evaluar? Lo que están queriendo verificar, ¿verdad? Es si los artículos o los libros o las ponencias a texto completo son publicaciones que hayan sido elaboradas por 2 o más investigadores de un grupo bajo la modalidad de coautoría. ¿Me dejo entender? ¿No? 2, que son publicaciones con único autor y comentario del investigador, o sea, del autor, sobre el nivel de vinculación y colaboración del grupo en la elaboración de la publicación presentada. Ojo, 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 ojo. O sea, no es que yo publico ya, oye, pon este que he publicado, ponlo ahí como parte de la producción del grupo. No, no, no es así. No es así.
¿verdad? Ni para la evaluación del BRI, ni para el plan de trabajo que han hecho para presentarlo al CINCE. O sea, las publicaciones de los grupos no es una sumatoria individual de todo aquello que uno produce, ¿verdad? Como individuo, no. Tiene que ser, como digo, mediado por un plan de trabajo que un grupo se comprometió. Y si no se pudo hacer, pues hay que explicarlo, ¿verdad? Y el BRI nos va a evaluar así. Se tomará en cuenta las publicaciones en revistas indizadas, Web of Science, Scopus, así como otros índices considerados en el marco del reconocimiento de la investigación, que es ese cielo, que es Redalí, que es de ALNET, que es Latin Desk Catálogo, porque hay el Latin Desk no catálogo, que solamente es como un registro, pero el catálogo ya incluye otros elementos como la seguridad, que son revistas con arbitraje de pares externos y han sido evaluadas, ¿verdad? Y en caso de las revistas académicas que no estén registradas en esta base de datos, se tomarán en cuenta de forma muy particular, o sea, excepcional, las recomendaciones de los jefes de departamento, ¿verdad? ¿No? Entonces, como grupo tenemos que encontrar el equilibrio entre nuestras actividades de producción dirigidas a producir nuevo conocimiento, artículos, libros, ponencias, cuadernos de trabajo también, que tienen otra calificación. Un cuaderno de trabajo para el BRI no tiene la misma calificación, tiene 0.5, por lo menos alguito, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo equilibramos nuestras actividades para sacar el máximo provecho de nuestros tiempos como grupo a la producción de nuevo conocimiento, ¿verdad? Finalmente, una cosa importante, es muy crucial incluir la afiliación de las publicaciones, la pertenencia a la PUC y al grupo de investigación. Y eso se nos está pasando porque para cada uno de nosotros, esta es una identidad nueva. Es decir, yo soy profesor del Departamento de Educación y miembro del grupo de investigación XX, es una identidad nueva. El pertenecer a un grupo es crear una nueva identidad, es formar una nueva identidad. Entonces uno no está acostumbrado, ¿verdad? Cosa que es diferente en otros países donde hay mucha cultura de grupo de investigación. Inclusive yo a veces me he dado cuenta que algunos docentes investigadores no se presentan como profesor de un departamento XX, sino de frente. Soy Luis Sime, del grupo de investigación X. Porque la identidad del grupo es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a incorporar en nuestras afiliaciones de publicaciones que somos miembros de un grupo de investigación, además de profesor de un departamento, y para que se cumpla esto que dice acá lo del BRI, y también sería útil y ya irlo mentalizando, ¿verdad? Poner cosas como la siguiente, ¿no? Yo soy profesor del departamento tal. El autor agradece las opiniones a los avances de este estudio de los miembros del grupo de investigación XX, que son del CICEPUC, al cual pertenece, ¿no? O sea, usted pertenece a este grupo de investigación, ¿no? Pero este grupo de investigación pertenece a un centro que es el CICEPUC, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que tratar de incorporarlas para que quede muy claro, muy explícito estos aspectos, ¿verdad? Una cuestión que yo quiero llamar la atención es en saber buscar bien la revista, ¿verdad? Y tener los criterios y tener también la madurez de reconocer en cada grupo y dependiendo de cada uno y dependiendo pues lo que el grupo ha consensuado, a dónde estamos apuntando en publicaciones. Si somos un grupo donde la mayoría tiene una experiencia, vamos a decir, intermedia o muy heterogénea de producción, ¿no? Es bueno recomendarnos buscar bien a dónde vamos a apuntar como revista. Si vamos a apuntar a una revista de cuartil 1 de Scopus, cuando yo tengo solamente 2 artículos publicados en revistas nacionales, no indexadas o no arbitradas con el arbitraje externo, ¿verdad? Entonces significa que no tengo todavía pues una experiencia mayor. Entonces, aspirar a un Q1, Q2 es bastante, ¿no? Es muy ambicioso, ¿verdad? ¿No? Entonces uno tiene que moderar su meta de a dónde voy a publicar y cuál es el camino que uno va haciendo progresivamente, ¿no? Entonces es algo bien importante de madurez
de cada investigador y del grupo, ¿no? Segundo, el criterio de si vamos a ir a buscar revistas generales, ¿no? Por ejemplo, esta es una revista de educación, esta revista que he puesto acá, que la saqué del Boletín Investiga CICE, es una revista genérica, versus revistas que son más especializadas, ¿no? Revista en educación superior, revista en currículum, es currículum, no es otra cosa, ¿no? Entonces, es bien importante el poder definir si vamos a revistas genéricas o revistas especializadas, ¿no? Va a depender, hay revistas genéricas muy buenas, hay revistas especializadas muy buenas también, las hay de todo tipo, ¿no? Pero es importante ese criterio, ¿no? Revista con revisión de pares, obviamente, lo necesitamos. Revista con mayor pluralidad metodológica versus menor pluralidad metodológica. ¿A dónde voy con esto? Es que hay revistas, por ejemplo, que te dicen que aquí solamente se revisten artículos empíricos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero mandar una revisión de literatura, esa metodología de revisión de literatura, que es análisis documental, no la van a considerar. Entonces, uno tiene que leer bien, porque ahora estamos entrando también a mucha producción de artículos de revisión de literatura, entonces, o metaanálisis, que es algo más sofisticado inclusive. Entonces, uno tiene que leer bien cuál es la pluralidad metodológica, si eso lo explicita la revista, o yo también, si no lo explicita, yo lo puedo ir leyendo, mirando a ver, por lo menos en los tres últimos volúmenes, por dónde va la tendencia metodológica de la revista, ¿verdad? Porque eso puede estar indicando qué es lo que le interesa a la revista más. Le interesa artículos de investigación empírica de un corte, ¿verdad? Muy cuantitativo, muy mixto, muy cualitativo. Hay revistas, por ejemplo, que son muy de tendencia cualitativa, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para poder medir también a dónde yo voy, ¿verdad? Porque si lo mío es muy cual y voy a una revista empírica muy cuanti, pues probablemente ahí no vaya a ser tan bien recepcionado, ¿no? La periodicidad es muy importante y eso se puede ver en las indexadoras, en la base de datos, ¿no? Uno puede ver fácilmente la periodicidad, la regularidad de la publicación, ¿verdad? De repente hay un año que antes publicaban 3, 4 números por año y de repente hay 3 años seguidos que publicaron uno nomás. Significa que entonces hay un problema de regularidad en la periodicidad de la publicación, ¿no? Y de hecho que eso nos ha pasado también, ¿no? ¿No? Lucho, ahora sí, 3 minutos. Ya. Revisar el factor de impacto, revisar si la revista tiene varias indizaciones, porque mientras más indizaciones tenga, o sea, mientras más base de datos esté accedida a las revistas es mejor, ¿no? Y si la revista es con citación APA versus otros, porque por ejemplo para mí me cuesta acostumbrarme a otro estilo de citación, ¿no? Y cuando he querido publicar, a veces el ojo se me ha ido rápido a ver si es APA o no es APA, ¿no? Porque ya lo que yo había estado elaborando ya lo había hecho con APA, ¿no? Y cuando iba a otro sistema, uy, me ha costado, pues, ¿no? Al final lo hice, pero me costó, entonces ya, ese es un elemento, ¿no? Tenemos base de datos, voy a poner acá para que vean lo fácil que es esto en incorporar, con mayor presencia en revistas de América Latina, ya sabemos que son ese siglo Reading Latindex. Acá, por si acaso, quienes quieran saber cuáles son las revistas en educación en ese cielo, en el blog de la maestría y el doctorado nuestro, tenemos, si usted pone revistas, va a salir revistas sobre educación en ese cielo. Ese es un catálogo que yo hice, armé aparte, de seleccionar todas las revistas de educación por países, ¿de acuerdo? Entonces ahí ustedes pueden ver exactamente cuáles son las vinculadas a educación, ¿no? En Redalic tenemos 91 revistas del área de educación, ¿no? Ustedes pueden ver ahí también para ver cómo está el panorama de educación. Por ejemplo, acá están la cantidad de semanas que se demora entre la recepción y la aceptación. 24 semanas, ¿cuánto sería? Sería 6 meses, ¿verdad? ¿No? Ese es un promedio, Sí, ¿verdad? 6 meses. 6 meses, ¿no? Pero yo antes de 6 meses pues he tenido que hacer, o sea, más o menos yo, por eso digo, es mediano plazo, ¿no? Eso es más o menos un año y medio lo que me puede tomar armar, ¿no? Hacer un buen estudio y enviarlo, ¿verdad? Un año, año y medio, ¿no? Más o menos es por ahí, a veces más, ¿no? A mí me ha tomado a veces 2 años, ¿no? Para publicar un texto, porque puede ser que te pidan obviamente que lo mejores y te dan un mes para mejorarlo, lo reenvían, y ya.
Y a veces te lo han aprobado, sí, pero te lo han aprobado para decirte que tú no vas a salir en el siguiente número. ¡Ojo! Si no vas a salir en el otro número, en el subsiguiente, porque el siguiente ya está copado. Entonces tienes que esperar nomás, ¿no? Estos son los países acá que mayor revistas tienen de Redalic, ¿no? Perú tiene 3 que dicen que son de educación. Y he puesto este de aquí, que es una revista Horizonte de la Ciencia, que lo publican colegas de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. El año pasado fueron indexados en Redalic, lo cual me dio mucho gusto que una universidad pública tenga, por ejemplo, una revista ahí, ¿verdad? En ese cielo, visítenla y si están interesados, manden ahí. Les recuerdo que el boletín Investiga CISA que mandamos periódicamente a los mails, ahí, Temis, ¿verdad? Y desde la Coordinación de Investigación nos envía información sobre revistas para publicar y cuál es la fecha de convocatoria, a cuántas indexadoras está vinculada, como bien acá dice indexada, etcétera, ¿verdad? Y lo último, en este minuto y medio que me queda, para los que tienen más la tendencia metodológica cualitativa, acá les recomiendo muchísimo leer este artículo de la profesora Carmen Díaz, nuestra colega, ¿verdad? Que es para mí el ejemplo de lo que yo les dije al inicio, cómo una ponencia se puede transformar en artículo. En realidad, este artículo que lo publicó la revista Lusófona de Educación, que es una revista portuguesa de Portugal y de Brasil, que acepta también artículos en español, este artículo se derivó de esta ponencia. Ella presentó esta ponencia en el 7º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa, ¿no? Es un congreso que se hace todos los años, hasta no mal recuerdo, yo participé en uno de ellos también, y de ahí esta ponencia recibió una premiación, y de ahí un reconocimiento, y de ahí se le sugirió a ella el publicarlo, pero claro, cambiando cosas, agregando cosas, etcétera, etcétera, y de ahí terminó en este artículo. Y en este artículo ella revisa 60 artículos de las 5 revistas sobre educación que tienen mayor puntaje en Scopus, y son estas 5. A mí me sorprendió ver a una revista de Venezuela. La verdad que en mi prejuicio pensé que no había revistas así en Venezuela, ¿no? Por puro prejuicio nomás. Pero sí hay. Entonces seleccionó artículos empíricos de esas 5 revistas mejor rankeadas, seleccionó 60 para analizar cuáles eran sus estrategias para asegurar la calidad de investigación cualitativa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque parte del rechazo a artículos es por la debilidad metodológica del artículo, porque no están explicitados los criterios de calidad con los que se ha producido ese conocimiento. Y eso es algo que suele ocurrir en el mundo cualitativo. Nos cuesta dar cuenta de cómo hemos hecho este trabajo desde el punto de vista metodológico, ¿verdad? ¿No? Entonces ella, en base a esas estrategias de calidad, analiza cada artículo y llega a estos resultados, ¿no? De que se confirma esas debilidades que existen en los artículos, ¿verdad? Bien, era eso lo que quería comentarles. Gracias, gracias Lucho. Entonces creo que después de estas 2 presentaciones podemos dar paso a los comentarios, consultas, preguntas de quienes participan. Agradecemos nuevamente la participación de todas y todos y estaré atenta a que levanten la mano y estén habilitados para abrir sus micrófonos. En este momento estoy compartiendo por el chat el enlace hacia el artículo citado y mencionado por Lucho de Carmen Díaz, para que lo puedan encontrar.
Temis, si no hay preguntas, tal vez podría haber reacciones mutuas de Rosa, luego yo, y a ver si por ahí se emerge alguna pregunta, digo, para utilizarlos Hay dos, Los- al máximo el tiempo, ¿no? Porque ya Buena estamos 5 idea. y 10. Gracias. Entonces, tal vez Rosa pueda comentar algo hay dos más. preguntas. Han levantado la mano Lileya y Diana. Ay, qué bueno. Justo. Lileya, Gracias, Temis. Bueno, agradecer a Lucho y a Rosa por la exposición. Yo creo que ambos se han complementado muy bien, tanto de Lucho como que nos ha presentado de puntos de partida y nos ha hecho más conscientes de lo que significa estar en un grupo de investigación en términos de la producción académica. Y en el caso de Rosa me ha interesado mucho los puntos que has comentado, Rosita, y sobre todo quería yo que profundizaras más en esto de la mirada, de las perspectivas no del autor, sino del lector, pero en qué medida también debemos tomar en cuenta la perspectiva de la revista, ¿no? Porque las revistas siempre tienen unas pautas y marca una estructura y espera un contenido determinado. Algunas de ellas incluso envían a los que van a publicar, ¿no? A los autores, unas fichas de autoevaluación, como para que primero verifiques que todo lo que tú estás escribiendo se ajuste a lo que espera la revista. Entonces no sé si hay que pensar en el lector solamente, ¿no? Desde la perspectiva del lector, o más importante es la perspectiva de la revista. ¿Qué nos aconsejarías al respecto? Gracias. Ya, yo diría que habría que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Porque, a ver, es que hay que ponernos en situación de qué características y qué tipo de texto de redacción es. Si, por ejemplo, estamos hablando de una investigación que no necesariamente es un artículo, sino es una investigación que va a ser leído por alguna persona o algún grupo de personas. Estoy pensando específicamente en una tesis, ¿no? Una tesis doctoral, por ejemplo. Va a ser leído por un grupo de personas. Entonces allí creo que hay mucha mayor posibilidad de poder hacer esta reestructuración y poder voltear las veces que se pueda, ¿no? El texto de tal manera que nos centremos en lo que es la mirada o la perspectiva del lector. Sin embargo, si estamos escribiendo para una revista o en todo caso un capítulo de un libro, ¿no? Siempre van a haber algunas normas o algunos criterios, requisitos de publicación. Yo diría que allí habría que ajustarse a esas normas, pero aún al interior de cada una de esas partes, ¿no? Porque si estamos hablando de un artículo, hay partes determinadas, aún al interior de esas partes, tratar de que se vea desde la perspectiva del lector, ¿no? Al interior de cada parte. O sea, la idea no es solamente ir poniendo, por ejemplo, de acuerdo a fulano, tal cosa, de acuerdo a sultano, tal cosa, de acuerdo al autor tal cosa, de acuerdo, porque claro, son párrafos seguramente muy bien hilados, son párrafos coherentes, que nos llevan a una lógica o desde una lógica determinada, pero de repente lo que se busca allí no es solamente indicar lo que dice cada uno de los autores, sino desde la lectura de esos autores, qué cosa es lo que dice el autor de ese escrito, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Entonces sí, darle más espacio a eso, es la propia elaboración desde los insumos que se van trabajando. Y en todo caso, en las revistas, con sus propias limitaciones por la estructura de las mismas, al interior de, ¿no? No sé si respondí. ¿Sí? gracias, Rosa. Diana, ¿tenías también una Sí, pregunta? gracias, Temis. Muchas gracias a Lucho y a Rosa por la presentación, me ha parecido muy interesante. Yo quiero comentar la importancia que ha recalcado Lucho en la producción, de cómo producir textos académicos cuando estamos en un grupo de investigación, ¿no? El hecho de, como decía, que no se trata de sumar lo que yo trabajé por mi cuenta, sino cómo el grupo participa o colabora de alguna manera en ese proceso. Entonces, sí me gustaría que de repente nos puedas precisar, Lucho, cuál sería ese procedimiento para que los miembros de un grupo participen a los demás de este proceso de producción, ¿no? De qué manera incorporar el aporte de este grupo, se hace una sola vez,
en qué momento de la escritura se realiza esta participación, esta colaboración, esta mirada que le puede enriquecer al que escribe. Creo que eso es importante de reconocer para habituarnos, ¿no? Porque no estamos habituados. O sea, realmente uno cuando escribe, escribe solo. Quizás buscamos el apoyo con un corrector de estilo y después lo mandamos a la revista, ¿no? Entonces, este proceso de colaboración, de considerar otros aportes en el proceso de escritura al que tenemos que habituarnos, cómo manejarlo, ¿no? Cómo manejarlo, en qué plazos, en qué momento. Creo que sería importante tener más elementos al respecto, ¿no? Ok, muy interesante, muy interesante. Se me vienen varias ideas, ¿verdad? Uno es, sería interesante, Temis, prever para otra sesión, si así también los grupos lo consideran, prever una sesión con algún representante o a un panel de 2 por lo menos, de grupos de investigación más antiguos, ¿no? Que tengamos en la universidad del área de ciencias sociales, psicología, ¿no? Para que nos cuenten, bueno, Lileya creo que convocó, ¿no? A un grupo de investigación, tu grupo, ¿no? De currículum. Tuvo un webinar, ¿verdad, Lileya? Sí, Lucho, no, ¿me precisas sobre qué actividad? ¿Un webinar? No, que La usted hizo invitada un de... webinar con un grupo de investigación vinculada al tema de tu grupo, una representante de un grupo de investigación de otro país, no me acuerdo ahorita, hace poco, o me estoy equivocando, de grupo, Creo que te equivocas de grupo. me Es equivoqué. de, Lucho, es de literacidad, del grupo de literacidad. Perdón, me equivoqué, es literacidad. Literacia. Que damos a la profesora de Chile, de la Universidad de Chile. Claro. Entonces sería interesante, como ha hecho el grupo de literacidad, ¿verdad, Temes? Prever, invitar a gente de tanto, tal vez de otros países también, ¿verdad? Que nos cuenten un poco su trayectoria como grupo, así como ha hecho el grupo de Carmen, ¿verdad? Para poder tener elementos más reales, ¿verdad? De la experiencia que tienen los grupos, sobre todo aquellos que tienen 10 años, ¿no? Para arriba. ¿Cómo? Pues cómo han construido conocimiento bajo este otro paradigma del conocimiento, vamos a decir, más comunitario, ¿no? Más hecho en comunidad, ¿no? En comunidad de investigadores, ¿no? Y no solo de manera absolutamente individual, ¿verdad? Y qué crisis han pasado y que puede ayudarnos a dar elementos a eso, ¿no? Yo lo que me parece que uno tendría que como grupo, pero todo eso es gestión interna de planificación, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, pueden haber procesos que surjan de un proyecto compartido de investigación, ¿no? Por ejemplo, Diana y yo queremos hacer un estudio y hemos conversado y queremos reconocerlo como parte del grupo, y ya desde el nacimiento hacemos un proyecto de investigación, ¿no? Ya fue incubado como un proyecto muy de ambos, ¿verdad? O de 3 o, ¿no? O de 4, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ya eso marca un sello de entrada, ¿verdad? ¿No? Que este es el proyecto, ya lo hemos trabajado, ahora vamos a desarrollarlo y por lo tanto, ¿qué parte te corresponde a ti, Diana? ¿Qué parte me corresponde a mí? ¿Verdad? ¿En qué momento lo socializamos con el resto del grupo que no está en este mini grupo del proyecto de investigación, porque no todos tienen por qué estar, ¿verdad? Entonces, van a haber proyectos de investigación mini, ¿verdad? Al interior, 2, van a haber proyectos de investigación intermedio, donde habrán más y habrán probablemente algún proyecto de investigación en el que esté todo el grupo. Y si eso es así, sea mini, o sea medium, o sea max, o sea todos, tiene que haber responsabilidades compartidas y tiene que haber cronograma para irlo compartiendo, ¿verdad? Si somos un mini grupo, pues tiene que haber un momento, un hito en el que yo le compartamos al resto del grupo, ¿no? No vamos a hacer algo que el grupo no va a conocer nada, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso es algo importante. Ahora, hay otro camino, que es el camino en la que a uno le surge una idea que está derechamente vinculada con una de las temáticas del grupo, ¿no?
pero por ciertas condiciones A y B, C, no necesariamente vamos a hacer dos, sino voy a seguir siendo yo el que saca adelante este proyecto que es individual dentro del grupo, ¿verdad? Entonces, eso exigiría de todas maneras que haya periódicamente momentos en los que uno va contando los avances del grupo, ¿verdad? Y uno va recibiendo los feedback del grupo y uno va ahí socializando con el grupo las cosas que se van planteando, ¿verdad? ¿No? Y entonces el grupo va a funcionar pues de esa manera como un grupo que va a opinar, que va a ayudar a mejorar aspectos, que va a plantear sugerencias y hasta ahí puede llegar, porque yo no puedo someter al grupo a una votación, no tienen están de acuerdo con que yo envíe mi artículo, no, eso no se puede votar. Gracias, yo pienso que antes de mandar un artículo que tenga que ver con el grupo, yo pienso que mínimamente, es mi idea, ¿no? Mínimamente tiene que haber 3 momentos de socialización dentro del grupo, ¿verdad? Para poder decir que esto fue opinado por el grupo, recibió sugerencias del grupo, hubo retroalimentación del grupo. Entonces, hubieron 3 momentos, ¿ya? Lo envío, pero yo no puedo votar al grupo por mayoría y minoría eso, ¿verdad? Lo envío y veremos pues lo que pasa con los evaluadores que me respondan de la revista, ¿no? Indicada, ¿verdad? Entonces, se me ocurren esas cosas, ¿verdad? Ok. Gracias, gracias Lucho. No sé, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Si es que alguien más quiere realizarla. Nos están consultando si se pueden facilitar las presentaciones también por el chat. Lo que sí estamos haciendo es grabar esta sesión. Esta es una primera actividad que estamos realizando por iniciativa de los grupos de investigación afiliados y adscritos al CICE, y pensamos también poner y difundir este video, esta grabación como un recurso para apoyar también el desarrollo de las... de las capacidades que debemos fortalecer, ¿no? Para difundir nuestras investigaciones. Consultaremos a los presentadores si es que es posible enviar las presentaciones, si no, de todas maneras lo que van a tener es la grabación difundida. Creo que no veo ninguna mano levantada más. No sé si hay algún comentario final. Yo quería hacer 2 precisiones, ¿verdad? Una de ellas es que este es un paradigma de producción, como decía, que lleva a compartir valores comunes, ¿no? De poder internalizar un código que es un código de colaboración, ¿no? Un código de reciprocidad, ¿no? ¿Verdad? Donde, y esto es muy andino, ¿no? Donde aquí ganamos todos, ¿verdad? Por cada publicación que haga un grupo, es la persona, es el grupo, es el CICE, es la universidad, es el país. ¿Verdad? Y entonces, eso implica, como digo, el que podamos asumir con la mayor seriedad, el mayor compromiso, los planes a los que nos hemos comprometido como grupo. Y por supuesto, la vida es flexible y por lo tanto si hay cosas que se pensaron que se iban a publicar 5 artículos y al final no se puede por a veces razón, o se mandaron los 5 pero solo se aprobaron 1, pues eso es parte del proceso. ¿De qué? De aprendizaje, ¿verdad? Y ahí desde el CICE todo nuestro acompañamiento en ese proceso y las flexibilidades para comprender que es un proceso. Tenemos una mano levantada de Hilda. Sí, buenas tardes. Se habló al inicio sobre uno de los problemas en la redacción académica, que se desaprovecha mucho la potencialidad epistémica, y en ese sentido, si nos pudieran dar algunos alcances, sugerencias para generar mejor este conocimiento durante esa redacción. Gracias. Sí. ¿Me escucharon? Creo que había apagado. No, sí se escuchó. Sí se escuchó. Sí. Bueno, justamente en la última parte de la presentación se hablaba
a propósito de esto, de cómo generar nuevo conocimiento, es reflexionar en relación a aquello que se va trabajando, se va descubriendo, siempre tener esta postura de la investigadora o el investigador también en relación y en diálogo con aquellos autores que se han ido trabajando, hacer un análisis intertextual, ¿no? Ir comparando textos, y esto creo que es sumamente importante porque desde el pensamiento reflexivo, el comprensivo, el crítico, el creativo, todo esto va ayudando a que la persona que va trabajando en la redacción académica pueda meterse, imbuirse más en el tema y plantear una postura en relación a él, ¿no? Entonces, no es solamente, como decía hace un momento, trabajar desde insumos determinados, sino ya transformar esos insumos, adaptarlos desde la propia perspectiva, la propia mirada, obviamente siempre teniendo en cuenta, ¿no? la información objetiva, científica, etcétera, que ha ido recogiendo. Entonces, de allí se va, en palabras sencillas, de repente, dando el granito de arena de la persona que va trabajando, y ahí va generando, ¿no? Nuevas formas, nuevas definiciones, nuevos conceptos, etcétera, y de esa manera va generando conocimiento. Sí, Temi, si me permites, medio segundo nomás, porque me motiva qué cosas de aquí podemos ir pensando como temas de futuro en esta secuencia de actividades de formación interna de los grupos, ¿no? Invitando también a los alumnos del doctorado, que es importante que ellos valoren lo que significa construir esta institucionalidad de investigadores, ¿verdad? ¿No? Los grupos son parte de esta institucionalidad, ¿no? Que la universidad permite, ¿no? ¿Para qué? Para acumular conocimiento, para investigar en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que además del tema que he propuesto de poder invitar a representantes de grupos con buena trayectoria vinculados al campo de la educación siempre, lo que ha planteado Hilda y la respuesta de Rosa también me suscitan otro tema, ¿no? Que es los posicionamientos del investigador, ¿no? Cómo eso tiene que expresarse, cómo se revela, cómo se explicita en su publicación, ¿verdad? Eso lo han llamado otros autores porque de esto hay estudios, hay gente que lo ha convertido en objeto de estudio, también le llama la voz del autor, ¿verdad? ¿Cómo se puede reconocer la voz de un autor, o sea, sus posicionamientos, ¿no? En un texto, ¿verdad? ¿Cuáles son esos marcadores textuales? ¿En qué lugares y de qué formas se ve evidenciando que el autor se está posicionando, ¿verdad? Epistemológicamente, metodológicamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso puede ser también un tema que podamos abordar en otro momento, ¿no? Y hay gente que, como digo, se ha especializado en eso, ¿no? Sí, suena muy interesante y la verdad es que ha sido sumamente provechosa, me parece, esta primera actividad que estamos realizando. Hacemos mucho a la participación de Rosa, de Lucho, que han compartido su experiencia con todas nosotras, con todos nosotros. Les agradeceremos también que si tienen alguna sugerencia para nuevos temas que podemos trabajar en un futuro, nos lo hagan llegar. Yo creo de que podemos ir consolidando este espacio para ir construyendo una nueva cultura investigadora, ¿no? Que tenga estos pilares en esto colectivo, comunitario, como señala Lucho, que está en los grupos de investigación, ¿no? Trabajar con colegas, trabajar de pares, siempre es muy beneficioso, ¿no? Agradecemos a todas, a todos por su participación y esperamos pronto compartir este enlace para que sepan que tienen este recurso también y que difundir. Los invitamos también a nuestra web del CICE, donde van a encontrar una serie de recursos para la investigación,
y las ediciones pasadas del boletín Investiga CICE que señalaba Lucho, así como otro material. Muchas gracias por su participación. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Gracias, Lucho. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Participación.